Haití da el último adiós a Jovenel Moïse. Los funerales nacionales del presidente asesinado comenzaron el viernes, con una ceremonia bajo fuertes medidas de seguridad. La viuda del mandatario, quien resultó gravemente herida en el ataque nocturno, estaba presente en la ciudad de Cabo Haitiano, tras ser atendida en un hospital estadounidense. Representantes de delegaciones extranjeras, del cuerpo diplomático y miembros del gobierno se turnaron para ofrecerle el pésame, en un funeral abierto que podía ser visto por los dolientes desde grandes pantallas desplegadas alrededor. Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado en su domicilio de la capital Puerto Príncipe. Hasta el momento, más de 20 personas, en su mayoría colombianas, fueron arrestadas por su implicación en el complot, que según la policía fue organizado por haitianos con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Pero el caso sigue siendo turbio y hay muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo por qué ningún integrante del destacamento de seguridad presidencial resultó herido en el brutal asalto.